Maldigo luego al poema cuando no me sale bueno. Porque el arte no es mental, aunque tenga matemática puedo practicar. Amigas y amigos de Cancionistas, es un gusto estar en una entrevista más con uno de los grandes representantes de la música en España y de Iberoamérica. Estamos acostumbrados a tener este tipo de entrevistas con grandes talentos y bueno, nos llena de alegría tener por primera vez en Cancionistas a Pedro Pastor en entrevista. Pedro Pastor, un cantautor de Madrid, que próximamente estará en nuestro país dando algunos conciertos, presentando su más reciente disco Vueltas. Y bueno, pues bienvenido aquí a Cancionistas, mi querido Pedro Pastor. Hace tantos años que no nos veíamos, pero que te seguimos a la distancia. Pues antes de preguntarte de la música, pues vamos a entrar en materia. Invita a nuestros amigos y amigas de Cancionistas. ¿Qué te va a traer por México? Háblanos de tus conciertos, ¿de dónde vas a estar? Así en frío, ¿no? Así en frío, vale. Decía que jueves 20 de octubre estamos en Guadalajara, en el anexo de Independencia. El viernes 21 de octubre estamos en Ciudad de México, en el Indie Rocks. Y el sábado 20 de octubre estamos en León, en Paruno, y que son conciertos, las tres únicas fechas que va a haber en México. Vamos con la banda, con Locos Descalzos, y estamos dando unos conciertos muy, muy hermosos, la verdad. Pues estamos muy contentos de hablar contigo, Pedro. Hace 7 años que nos encontramos en la Ciudad de México, y al conocer tus canciones en ese momento me di cuenta de una madurez muy particular, pero a tu corta edad eres un jovenazo. ¿Y cómo es que has ido cultivando la palabra desde muy joven? Y la verdad es que, digamos, eres un cantautor como precoz, componiendo grandes canciones a temprana edad. Platícanos de esa madurez en tus canciones de temprana edad, Pedro. Sí, por un lado, medio apenado, ya me va quedando poco, ¿no? Porque ya estoy entrando en materia, digamos, de una edad normal de compositor de canciones. Entonces ya me va quedando poco del privilegio que he gozado como cantautor precoz o joven cantautor. Pero bueno, yo hago canciones de que soy muchacho, ¿no? Entonces, a veces siento, ¿no? Como que, imagínate, yo llevo 15 años haciendo canciones y tú empiezas a hacer canciones con 30, cuando tengas 45 llevas 15, ¿no? Si empiezas a hacer canciones con 13, cuando tienes 28 llevas 15. Entonces creo que el punto es ese. O sea, yo siento que para hacer una buena canción hay que hacer, esto lo ha dicho todo el mundo ya, pero es verdad, para hacer una buena canción hay que hacer muchísimas canciones mediocres. Y cuando uno además es tan joven, tiene mucho menos filtros a la hora de dejarse ser mediocre. Entonces siento que todavía incluso uno es capaz de hacer más canciones mediocres, lo cual es bueno. Porque ahora tienes más paja, ya como que tienes más ruido, más voces, incluso como que hay más condicionantes. Pero cuando uno es un muchacho, hace las canciones como churros, así, como si estuviera haciendo pan, salen solas. Y siento que eso me aventajó mucho, claro, y ya supongo que con 18, con 20, con 22, pues ya llevaba muchas canciones mediocres y seguramente alguna había por ahí que... Bueno, hay algunas que aún sigo cantando hoy, ¿no? De esas, las que hice con 17 años. Entonces siento que tiene mucho más que ver con eso, ¿no? Que son tantos años de mi vida los que he pasado haciendo canciones. De hecho, son más años haciendo canciones que sin hacer, desde que estoy vivo. y eso me ha permitido como hacer canciones de un lugar muy natural. O sea, la composición forma parte de mi vida. No hay ningún tipo de forzadura. Soy yo. Es mi manera de canalizar mis emociones, es mi manera de canalizar lo que ven mis ojos, lo que andan mis pies. Es mi manera de habitar este mundo, ¿no? Y es también lo que yo tengo para darle al mundo. Siento que muchas veces también tiene que ver con eso. Creo que todos tenemos cosas que darle al resto, y yo, entre otras cosas, seguro, lo que más tengo que dar son canciones, porque están en mí y brotan de una manera muy sencilla. O sea, bueno, muy sencilla, muy natural. Siempre hay complejidad en la composición. Me imagino que, no sé, de alguna manera, tu papá, Luis Pastor, a quien le mandamos un saludo, un abrazo, tremendo compositor de España, que nuestras amigas y amigos de Cancionistas deberían echarse un clavado en su Spotify y en su canal de YouTube, Luis Pastor. Me imagino que no sé, recibiste algún tipo de asesoría, alguna guía cuando eras niño, te tallereaba las canciones. Cuéntame esa manera, cómo tú y tu padre tenían esa visión en las canciones tuyas. Bueno, la primera asesoría fue el silencio. Ok. Como cuando alguien hace canciones tan mediocres como puede hacer un muchacho de 13 años que está empezando a hacer canciones,
realmente, no le vas a decir que están mal, porque no están mal. Son las canciones naturales de un muchacho de 13 años que empieza a hacer canciones. No le vas a decir que están bien, porque no están bien. Naturalmente son las canciones mediocres de un muchacho de 13 años. Entonces siento que ahí no lo entendía. Yo no entendía nada porque mi papá no me decía nada, ¿sabes? Pero ahora sí lo entiendo. Porque claro, no me vas a engañar, no me vas a decir que están buenísimas, no me vas a decir que están malísimas porque no hace falta. Entonces ese silencio es alentador. Que yo supongo que de alguna manera me retaba a mí mismo a hacer canciones que le gustaran obviamente a mis padres, que siempre han sido, aún hoy, sobre todo mi mamá, fíjate, más que mi papá, me atrevería a decir. O sea, como mi filtro es mi mamá. O sea, a mi mamá le gusta la canción es buena. Eso ahí no cabe duda. Entonces siento que ese silencio a mí me alentaba a hacer canciones que realmente fueran mejores, ¿no? Y después, incluso hoy, sí, sigue pasando pero como me pasa con otros amigos cantores, en el que yo les canto mis canciones en proceso y seguramente te tiran algún consejo. Eso es muy hermoso, eso nos pasa. Yo también lo hago, yo soy mucho de tirar cuando alguien me canta una canción en composición y a mí se me ocurren otras cosas, las suelto, ¿no? Y es como muy bonito como acompañarse en el proceso de composición. Obviamente la canción la hace uno, pero siempre se puede limar. Y está bueno como que otras personas participen en el limado de las canciones, ¿no? Y ahí mi papá, claro, siempre ha sido partícipe. Ahora, Pedro, nos hemos dado cuenta desde aquí de México que varios exponentes, colegas tuyos de tu generación, tienen una mirada muy abierta a Latinoamérica. Quizás esa mirada no la tuvo una generación anterior a la tuya, como Marwan, Diego Ojeda, Andrés Suárez, todos esos cantores que de alguna u otra manera musicalmente se enfocaron al tema más del amor, un poquito a la nostalgia, al desamor, pero esta generación tuya tiene una mirada abierta en América Latina e incluso nos haces bailar con ritmos de calipso, es como bailamos, pero al mismo tiempo hacemos conciencia con lo que nos estás diciendo. Platícanos de esa mirada tuya en Latinoamérica, que sé que ya van muchos viajes hasta este lado del charco. Sí. Bueno, hay varios asuntos de lo que acaba de decir. El primero no es una cuestión tan generacional. De hecho, por ejemplo, artistas como el Kanka, que son mucho más cercanos a la generación de Marwan que a la mía, tienen exactamente la misma, o no la misma, pero tienen su propia mirada muy, muy, muy enfocada a este continente también. Tanto de ida como de vuelta, tanto de venir a dar como de recibir, ¿no?, esa información. Entonces, no es tanto una cuestión generacional, que supongo que por algún sitio también, sino como que tiene más que ver con las inquietudes y los deseos musicales, ¿no? Hay una generación de trova en España que ha tenido muchísimo calado en México porque tiene bastante que ver con la trova mexicana, o con una parte de la trova mexicana que tiene mucho más que ver con la canción romántica, ¿no?, de alguna manera, que seguramente han sido menos influenciados por los ritmos, los sonidos y los timbres que se utilizan en Latinoamérica. Y luego hay otra generación, incluso de personas que no han ido de gira, como puede ser, por ejemplo, el José o Te Canela, por supuesto el Kanka, Muerdo, nosotros, que sí que hemos ido mucho más, que tenemos una adherencia de esos ritmos y esos sonidos a nuestro estilo. Pero claro, eso sola y exclusivamente tiene que ver con lo que uno consume, ¿no? Seguramente los cantores de trova romántica escuchan trova romántica o otro tipo de cancionistas de otros países, ¿no? Con lo mejor de Estados Unidos, de Inglaterra, que tienen más que ver con esa canción nostálgica. Y yo soy un apasionado de la música latinoamericana, entonces naturalmente eso se refleja en mi música. Porque uno al final hace lo que a uno le gusta escuchar, o yo lo vivo así, ¿no? Si puedo, hago lo que a mí me gusta escuchar, y por eso, como a mí me gusta bailar, por ejemplo, yendo a la otra parte de la pregunta, a mí me encanta bailar, pues a mí me encanta hacer música de baile, a mí me encanta el merengue. O sea, yo escucho un disco de Juan Luis Guerra, incluso algunos discos menos conocidos como Fogarate, por ejemplo, el 94, que es mi disco favorito de Juan Luis, y me vuelvo loco. Entonces, me encantaría, o escucho a Vicente García y me vuelvo loco, entonces me encantaría hacer merengue. O sea que, bueno, no es tan sencillo, tiene que haber un proceso de investigación, de estudio, de aprendizaje, de interpretación, pero es interesante llegar a la música de baile sin tener que renunciar al contenido de las canciones. No está reñido, no tiene por qué estar reñido. Tú puedes hacer música de baile y que dentro haya un contenido explícito o poético, líricamente hablando. Seguramente menos gente llegue a escuchar ese mensaje. ¿Por qué? No estamos todas preparadas para hacer varias cosas al mismo tiempo, pero aunque varias personas, mientras bailan,
les llega la información, es perfecto, es un combo perfecto. Porque además en el baile hay una energía muy, muy liberadora, muy movilizante. Es muy poderoso hacer bailar a la gente, es muy poderoso. Porque se saca, hay una furia que hay dentro, una rabia que hay dentro, un desasosiego que hay dentro, que nos coloca en un sitio energéticamente mucho más arriba y nos permite luego escuchar las otras canciones desde otro lugar. Es muy hermoso eso. Ahora vamos a platicar sobre tu poesía, Pedro, y también un poco sobre cómo es Pedro Pastor en el escenario. Leí en el boletín tu banda, Los Locos Descalzos, y tú, bueno, yo a ti ya que te conozco de hace bastantes años, el cantar descalzo en el escenario. Me recuerda a Cesárea Évora, me recuerda a una etapa de Pedro Guerra, tu tío también. ¿Cuál es tu comunicación o cómo comulgas con la Madre Tierra? ¿Cómo te conectas con ella a través de tu palabra? Bueno, el escenario es un lugar para mí, por un lado sagrado y por otro lado cotidiano, ¿no? Y creo que esa dualidad es lo que hace, o sea, es lo que hace de las cosas que tengan tanto valor. Lo cotidiano para mí es muy valioso, porque es lo que hay cada día, lo que uno cuida, donde uno camina tranquilo, donde uno se siente cómodo. Y lo sagrado, lo divino, por llamarlo de alguna manera, tiene ese punto de lo superior, ese lugar donde uno siempre quiere llegar, lo que uno quiere hacer, donde uno se siente conectado con las cosas que van más allá del lenguaje. Entonces el escenario convive todo eso, y por eso es un lugar para mí tan especial, ¿no? Y el arte, el cantar, una cosa tan ancestral como el cantar, conecta con algo antiguo. Es una manera de meditación, ¿no? Yo no medito, como se medita tradicionalmente, pero yo siento muchas veces cuando estoy cantando o estoy tocando con mis amigos, estoy casi meditando, porque estoy conectando con algo ancestral, con algo antiguo, con algo que se lleva haciendo desde hace milenios y que es una expresión que nace desde un lugar muy entrañable, claro, muy auténtico, el canto, ¿no? La voz, la palabra, el lenguaje, la comunicación. Entonces el arte además es un reflejo de la sociedad y también es un reflejo de la naturaleza. Nosotros somos canales y el arte no es más que un reflejo. Las cosas están ahí. Nosotros no somos creadores de nada. Somos creativos, no somos creadores. Las canciones ya están por aquí, ya vagan. Y simplemente hay personas que tenemos la capacidad, como en muchas otras artes, de llevar eso, de bajarlo a tierra y de plasmarlo, de materializarlo. Entonces supongo que claro que hay una conexión muy fuerte con la tierra, con la Pachamama, con la naturaleza, llámalo X, con la energía. ¿No? Decía Sabina, llámalo X, llámalo energía, mejor todavía, ¿no? Entonces, ahora, me acuerdo en algún disco tuyo donde nos dejaste un recuerdo de México, con ese guapango, con Fetén Fetén. La verdad es que cuando lo escuché dije, me parece excelente cómo un cantautor tiene ese vínculo con México y se atreve a hacer un guapango, que es uno de los géneros musicales tradicionales por excelencia aquí en México. Cuentan cómo nace ese guapango. Mira, te cuento, es muy sencillo. Yo estaba en casa de David Aguilar, ajá, Leonel Soto, David Aguilar, Miguel Inzunza y yo. Estábamos los cuatro en una de esas varias noches que nos hemos pasado de palomazo tocando durante horas, interminables horas de canciones en ronda. Y allí Miguel, que es un grandísimo guitarrista, me tocó un ritmo de guapango con la guitarra. Y a mí me fascinó. Es que eso es la magia de salir de casa musicalmente hablando, y por eso es para mí tan orgánico, tan sencillo esta búsqueda, esta experimentación de los folclores latinoamericanos hacia mi terreno. Porque yo veo eso y me fascino, entonces yo le grabo un video y me paso semanas imitándolo hasta que lo hago mío. Y luego siempre se van hacia otros lugares, porque el guapango, aunque nace como un guapango, luego es una mezcla, tiene algo de ajechao, que es la música popular castellana, un ritmo popular de Castilla, de España, y tiene esa mezcla, ¿no? Esa mezcolanza. Está hecho con bombo legüero, que es un instrumento folclórico de la chacarera, de la música y de la samba, de la música argentina,
pero simplemente yo veo un ritmo nuevo, en este caso un guapango que me enseña Inzunza, me pongo a estudiarlo, luego brotan unas décimas que en México, con ese viaje en el que yo estoy haciendo por México, y luego unas semanas más tarde, estando yo ya en las Islas del Rosario, en Cartagena, en Colombia, en el Caribe, se conjugan eso que yo venía estudiando con las décimas que había hecho y nace una canción muy hermosa, una de mis canciones favoritas sin duda, Guapango, que además luego la grabamos en el disco con Feten, que en directo es un cañón folclórico, que es puro folk, pero estamos ahí todos dando saltos y ahí queda, ¿no? Ahí queda esa tarde. Si yo esa tarde no hubiera estado en esa casa junto a Inzunza, esta canción no existiría. Pues fue un gran hallazgo, Pedro, escuchar ese tema y sobre todo que es importante que las personas y los músicos que viven fuera o que no son mexicanos sino del extranjero, pues que se den cuenta que en México no solamente existe el mariachi, sino que existe prácticamente en cada estado de la República hay un género musical distinto, tradicional, ancestral, que forma parte de nuestra identidad como nación. Y qué bueno escuchar un guapango en voz tuya, que eres un gran observador de la música de Iberoamérica. Y bueno, Pedro, pues muchas gracias por estos minutos para Cancionistas. Ha sido un gusto hablar contigo.